Buenas tardes, soy Renato Nóbrega desde Renace Online y vamos con el segundo intento de hacer la live con los 4 terapeutas. Vamos a ver aquí si yo consigo. A ver. Fernanda. Ahora sí que me va a aparecer. Es que estamos con el segundo intento de empezar esa live, porque somos 4 y es la primera vez que estoy utilizando esa herramienta. Entonces, vamos a ver aquí. Yo creo que ahora sí que va a ser posible. Quiero que entre Patricia, porque así ya... A ver... Patricia... Vamos a ver aquí. A ver si entra Patricia. Ahora yo creo que me va a permitir. 1, 2, 3. Hola de nuevo, Hola, ahora sí. ahora sí, los Sí, 4. hola. Primer paso conseguido. Sí, mira, cuento. Sí, El otro día nosotros hicimos un live de tarot y no podíamos invitar a la cuarta persona, así que pasa. Y eso que sí, lo habíamos practicado antes, así que sí, es que el icono de la camelita ese que tiene el más no desapareció, entonces yo no sí. conseguía invitar más personas, ¿sabes? Pues ahora sí, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un placer y una alegría tener vosotras aquí conmigo en este proyecto tan bonito que es el Voces que Iluminam, con ese objetivo de llevar ese mensaje positivo en los tiempos tan desafiadores como es el tiempo que estamos viviendo, que es el de la pandemia, ¿no? Y hoy en nuestra live vamos a hablar del aprendizaje positivo de la pandemia. Y voy aquí a comentar un poquito. Estamos con Estefanía Cruz. Estefanía es mentora de Presente. actividades corpo-mente. Y su perfil es @mejor.ando.es. Sí, ¿no, Así es. Estefanía? Sí, así es. Também está com nós Fernanda. Fernanda, terapeuta, su perfil es @fernanda.ancheta. ¿No, Fernanda? Y Fernanda tiene el honor de estar con nosotros desde Uruguay. Nos da el honor de estar con nosotros desde Uruguay. Y también Patricia Canales, terapeuta transgeneracional evolutiva del perfil @mi árbol está sanando. Sí, ¿no, Patricia? Sí, correcto. Desde Chile. Eso. Ahora sí, vuelvo a explicar una vez más el tema de las voces que iluminan, que es un proyecto, ¿no? Porque estaba explicando en la live anterior, pero se cortó. Y para quedar un poco más completa la información, es un proyecto de llevar un mensaje positivo en esos tiempos de pandemia, ¿no? Esos tiempos tan desafiadores y que yo, con más 23 terapeutas, coaches y sanadores hispanohablantes de todo el mundo, estamos aquí haciendo ese trabajo de iluminar vuestras vidas con nuestras voces, ¿vale? Y entonces vamos a empezar lo que es esta live en un momento de reflexión para así entrar realmente en el proceso de conexión entre nosotros y también con la sabiduría superior. Y para mí es la que está guiando todo este trabajo, ¿vale? Entonces vamos a cerrar los ojos
Vamos a respirar de manera profunda, tranquila, relajada. Es muy rápido. En este momento, sé que la energía y la sabiduría de la vida está dentro de mí y de todo lo criado. Esta energía expresa la perfección en todas sus formas, en amor incondicional, en sabiduría, alegría, abundancia, relaciones en armonía y salud vibrante. En mi forma humana están estas cualidades esenciales y también en Estefanía, en Patricia y en Fernanda. Somos guiados en este directo para crear maravillosas y valiosas perspectivas para este momento tan desafiador. Estamos agradecidos a la vida por apoyar nuestros sueños y la capacidad de alcanzarlos. Y así es. Gracias. Namaste. Podemos abrir los ojos. Namaste. Podemos abrir los ojitos. Entonces, durante toda la semana pasada, yo puse en mi perfil, pues, unas cajitas de preguntas, pues, para saber de las personas, de mis seguidores, pues, qué habían aprendido con la pandemia, ¿no? ¿Qué de positivo, qué aprendizaje positivo ellos habían aprendido con la pandemia? Y fueron muchas personas, ¿vale? Yo voy a comentar un poquito algunos aquí. Me dice Janaína-Dofa con 2 zetas, ¿no? Que la pandemia me enseñó a tener amor propio, amor por la vida y por el prójimo. Luego, Rosy.porto me dice, la pandemia me enseñó a ser más paciente. Gladys, nuestra compañera, terapeuta también, que está en nuestro proyecto, me impulsó a darme la oportunidad de abrirme a hacer lo que me apasiona, sin miedos. Luego Beatriz Riobó me pone que aprendió a valorar las cosas sencillas y a querer mejor a los nuestros, familia y amigos. Entonces, es interesante porque por más que estemos viviendo ese momento tan desafiador, muchas personas ya consiguen, pues, tener una perspectiva positiva, ¿no? De lo que estamos viviendo. Porque al final la pandemia es algo que pensábamos que iba a ser un mes, luego 2, 3, 4, ya pasó un año y estamos con ella ahí, aprendiendo, ¿no? De todo eso. Entonces, para empezar ese tema, ¿no? Yo quería saber de vosotras, ¿en qué momento de vuestra vida, ¿no? Personal o laboral, vosotras, ¿cómo llegó la pandemia en vuestras vidas? ¿En qué momento? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué aprendizaje ya en ese primer momento la pandemia, pues, te enseñó de positivo? Podemos empezar por Estefanía, que está aquí arriba. Pues bueno, cuando la pandemia llegó, yo hacía muy poquito tiempo que había terminado un trabajo y entonces estaba en un momento en el que ya me estaba haciendo preguntas a mí sobre cambiar mi vida, ¿no? Ya estaba en una etapa de cambio. Al muy poco tiempo, pues se empezó a oír que en Asia estaba pasando algo. La verdad que yo tenía muchísima desinformación porque me encontraba pues muy lejos de casa, en un sitio donde a veces hay un poco de desinformación, ¿no? Y yo no sabía nada más que algunas cosas que me informaba mi familia o lo que oía hablar a la gente, ¿no? ¿Estabas en qué país, Estefanía? Bueno, pues yo me encontraba en Cuba y lo único que oía era eso, que en Asia estaba pasando algo pero vamos, yo pensé, bueno, no sé, es muy lejos, no sé qué estará pasando en Asia, pero no puede llegar aquí, ¿no?
Pero sí, efectivamente, a los pocos días hablé con mi familia, que ellos estaban en España, y entonces me dijeron que tenían estado de alerta máxima y que iban a quedarse encerrados en casa. Claro, no solo te replanteas tu vida como persona única, sino Sí. entiendes que algo muy grande va a pasar en todo el mundo y que si desde Asia llegó a Europa, probablemente desde Europa llegaría a América. Y Mm, así fue. sí. Como, no lo sé, más o menos 2 semanas después de que confinaran España, pues nos confinaron allí en Cuba y claro, pues cualquier idea que tuvieses en la cabeza de cualquier plan se paraba. Era como que el mundo se separó. Entonces, pues eso, yo allí me encontraba y que lo que me enseñó era que venía un cambio general, no solo para mí, sino para el planeta entero y probablemente para fuera del planeta, para, no lo sé, para todo. Ujú, sí. Y Fernando, Patricia. Bueno, Bueno, ah, dale, gra- dale, dale, Pati. vale. Mira, yo, bueno, acá me encontraba en Santiago trabajando y yo creo que al igual que Estefanía y Fernanda, nosotros veíamos las noticias con un desfase, ¿no es cierto?, de cómo llegó la pandemia con 2 semanas. Entonces nosotros lo veíamos casi como una película de terror acá, y en la cual autoridades, como también humoristas o gente mal entendida, nos transmitía que esto no iba a llegar. ¿Ya? Entonces, pero a la vez nosotros eh, veíamos noticias y decíamos, no, es imposible, mira, mira lo que está pasando en Europa, lo que está pasando, da muchas noticias de España, de Italia, de los Ujú, cruceros. Entonces, particularmente, si bien es cierto, había entrado en un proceso de crecimiento espiritual o personal, todavía estaba muy, muy, muy dormida. Por lo tanto, me tomé en un principio esto con mucho miedo. Una, porque yo tengo una formación científica, yo soy ingeniera agrónoma, ujú, estudié y trabajé en virus. Entonces sabía que un virus que no se controlaba podía ser totalmente letal, como nos pasó a nosotros con unas plantaciones de kiwi. Entonces, ujú, después cuando empezó a llegar todo esto, y nos empezaron a decir que prácticamente esto era poco menos algo para que los mayores, ¿no es cierto?, las personas mayores se murieran, las personas que tenían a lo mejor una patología como cardíaca, obesidad, diabetes. Entonces, finalmente, cuando esto llega, yo de verdad me lo tomé con mucho, mucho miedo, pero quizás esa experiencia de sentir ese miedo donde tú llegas a tiritar, porque también fui operada al corazón cuando chica, por lo tanto estoy dentro de ese rango, ujú. eh, llegas a tiritar de miedo, eso mismo hoy en día te hace confiar, ¿no es cierto? Gracias a todo un proceso que fue bastante difícil en un comienzo, te hace confiar en la vida. Y eso para mí yo creo que es el máximo de los aprendizajes, a ver el vaso ni siquiera medio lleno, ver el vaso lleno, porque finalmente cuando tú confías en la vida, confías en tu sistema inmunológico, confías, ¿no es cierto?, en los seres en los cuales tú crees, o por último confías en ti. Entonces, Sí, eso es básicamente lo que quería compartir en este punto, Renato. muy Gracias. bien. Fernanda. Bien, bueno, a mí me pasó un poco como Pati, ¿no? Y como Steffi, el hecho de estar lejos como que parecía algo tan lejano. Y me pasó que unos días previos a que cerrara en Uruguay, justo había estado en contacto con alguien que había llegado de España y ya mi corazón Ya. casi infarto en ese momento, dije, no. Y bueno, obviamente que en ese momento me hicieron quedarme en casa antes que toda mi oficina quedara en casa por esta situación, al final no pasó nada. Pero a partir de ahí ya no volvimos a trabajar, acá en Uruguay por lo menos unos 3 meses, más o menos 2 meses, tres, estuvimos dentro, y en realidad yo debo decir que estuve haciendo un curso en ese momento, entonces me agarró como muy positiva la situación, fue como que dije, si voy a estar acá adentro, que valga la pena, y me metí tanto en lo que estaba haciendo, que no pasé tanto el temor, sino que me enfoqué mucho en mis objetivos, que era, por ejemplo, en su momento lancé Soy Unidad, que fue un entrenamiento transformacional, entonces
tenía también ese entrenamiento, el objetivo de ayudar a las personas que estaban transitando en esa pandemia, porque fue un entrenamiento que fue online, entonces llegó a varios países, y realmente fue tanto el foco en eso, que los vivos, que fue la primera vez que salí a hacer un vivo, que no me dio como mucho el tiempo de vivirlo con temor, sino más con la intención de querer ayudar como esto, ¿no? Sí. El ver el lado positivo, y no tanto la parte negativa que ya de por sí, teniendo papás grandes, me generaba como esa cosa del miedo, ¿no? Entonces trataba de, bueno, ya el miedo lo tengo con ellos, no lo aumentemos más porque realmente era un tema entrar en eso. Bien, pues yo tengo otras actividades laborales aquí en España. Tengo centros de estética y justo en ese periodo estábamos pues montando ya la campaña de primavera, pues todo el tema de marketing digital, de marketing offline, pues todo, ¿no? Y estaba trabajando full en consultas y también en los centros. Y llega el momento que un viernes se cierra todo. Lo que habías invertido ya no podía contar con eso, porque no sabías cuándo iba a ser, porque fueron 15, después 15, después 15, hasta llegar todo el tiempo que pasamos cerrados, ¿no? Pero el aprendizaje en ese primer momento para mí fue, como Patricia dijo, ¿no? Confiar en la vida. Porque cuando nosotros confiamos en la vida, nosotros entregamos y sentimos esa conexión de que está pasando algo, pero para algo mejor. Entonces, pasamos por el proceso de aceptación, ¿no? Porque es algo que llega y tú no sabes cómo va a reaccionar. Yo, por ejemplo, yo pasé casi 72 horas despierto viendo el canal de televisión española 24 horas y fue pánico, tristeza, pues el miedo de cuando llegara eso a Brasil, o si no iba a llegar, o que aquí ya finalizaba todo, ¿no? Y es increíble que nosotros, aunque tengamos estas herramientas, ¿no? Que ayudamos a tantas personas, nosotros también somos humanos, ¿no? Y toca a nosotros de la misma manera. Entonces, cuando pasaron esas 72 horas, yo dije, tengo que hacer uso de mis herramientas para salir de ese estado y empezar a gestionar esas emociones de una manera positiva. Porque, claro, en ese momento también empieza a más solicitudes de clientes online. Entonces, ¿cómo puedes atender? Incluso la primera semana fueron 7, 10 días que yo no estaba atendiendo a nadie, porque no estaba preparado para atender a nadie, porque estaba en un momento que cómo podía ayudar a alguien. Entonces, empecé a introducir realmente en mi vida, pues, las herramientas, como la meditación, aplicar el Reiki todos los días, las flores de Bach y conectar conmigo y confiar en la vida, en Dios, en el amor. El sinónimo cada uno elige el que quiere, ¿no? Pero esa conciencia superior que sabía lo que estaba pasando algo, porque nosotros teníamos que aprender algo de todo eso. Entonces fue ahí que yo me relajé y dije, bueno, vamos a vivir el momento, ¿no? El momento y a ver qué pasa, ¿no? Pero desde una perspectiva positiva. Y a ver, y luego en ese momento empieza un proceso de adaptación también, porque primero es ese impacto, ¿no? Que tienes. Y luego después, tú ves que pasaron 15 y hasta hoy estamos en eso, ¿no? Entonces, que es la segunda pregunta, pero ya voy a contestar lo que viví con eso, el tema de la adaptación, ¿no? A este nuevo momento. Es una vez que yo hice uso, ¿no? de estas herramientas y realmente entregué mi vida a Dios, por así decirlo, al amor, pues yo empecé a ver siempre luz por todos los sitios que estaban pasando eso, ¿no? Que después vamos a seguir hablando un poco de la parte positiva
em outros aspectos. Pero essa adaptação para mim foi desconecto de todo o inconsciente coletivo que me está proyectando solo informações negativas e vou a trabalhar em mim lo positivo. Então, eu começava a ver oportunidades, situações que eu nunca havia vivido e que agora estava vivendo. Então, foi como uma transformação de lo negativo ao positivo em uma semana, ¿sabes? E hasta hoy, porque muchas veces, claro, cuando nosotros estamos con amigos, pues siempre se habla de la pandemia, siempre se habla desde una perspectiva negativa. Cuando tenía las vacunas, ahora que tiene la vacuna y así, ¿no? Es cuando yo digo que el inconsciente colectivo muchas veces está, vamos a decir, contaminado de tanta información negativa. Y siempre yo digo, vamos a desconectar de lo negativo, porque no va a aportar nada positivo para nosotros. Esas noticias, por ejemplo, que yo pongo la mascarilla, que yo use el gel, que yo tengo hago la distancia de seguridad y ya está. Y a lo mejor una vez a la semana veo cómo están las cosas. Pero hay personas que viven eso y van a producir solo negatividad en sus vidas, ¿sabes? Entonces, para mí, ese proceso de adaptación fue llevar al positivo, salir de aquí de abajo y ya está todo el tiempo aquí arriba. Y sin dejar que ese inconsciente vuelva a conectar conmigo en ese aspecto, ¿no? Del aspecto del aprendizaje, pues, general de todo, sí que yo estoy, porque yo hago parte también de ese inconsciente colectivo. Pero de lo negativo, en ese periodo fue difícil de escapar, ¿no? Y de construir algo, pues, fuerte y positivo que conectara conmigo y con una solución, ¿no? De tranquilidad, al menos en ese momento. Y para ti, Estefanía, el tema de la adaptación, ¿cómo fue? Sí, bueno, pues, a ver, yo no sé si fui tan rápida como tú, quizás porque todavía no estaba en ese nivel de conciencia, ¿no? Pero pronto lo iba a descubrir. Entonces es verdad que cuando llegó todo esto, yo sí que pasé por varias fases, pero no sé, a lo mejor me duraban 1 o 2 días, ¿no? Me cuestionaba muchas cosas. En primer momento pensé que no iba a volver a ver nunca más a mi familia. Pensé que yo iba a morir allí en Cuba, porque como se decían tantas cosas tan brutales, yo digo, bueno, ya está, aquí voy a morir a esta edad y en este sitio sin poder volver a ver a mi familia, ¿no? Pero entonces lo que decidí, porque nosotros estábamos trabajando para una cadena hotelera y entonces a todos los trabajadores nos metieron dentro del mismo hotel, lo cual vivimos un poco como en una burbuja. No podíamos salir de los límites del hotel, pero al estar todos juntos y tener que ir a comer al mismo sitio, a recoger la comida del mismo sitio, pues había un contacto, ¿no? Un mínimo contacto. Claro, eso nos hizo, pues, unirnos mucho, por lo menos yo me sentía muy unida, y en pensar cosas, ¿no? Para distraernos, para pasar el tiempo. Lo que yo decidí fue quitar la televisión, las noticias, que en un principio, como comentabas, todo el mundo estábamos pendientes de la última noticia, de la última restricción, de lo que estaba pasando. A cada minuto morían no sé cuántos millones de personas, a cada minuto. Y entonces hubo un momento en el que dije, hasta aquí, no quiero saber cuánta más gente está muriendo, porque son pensamientos de miedo, negativos, y todo eso atrae más cosas de miedo y negativas. Por tanto, yo quité la televisión y cada vez que conseguía hacer una llamada para saber cómo estaba mi familia, no, pues aquí han muerto, mira, es que de verdad me da igual, no quiero oír más el nombre de eso, en mi cabeza ya no. Entonces yo voy a intentar vivir el momento. Mi adaptación, pues fue esa, no sé la verdad cuánto tiempo duró, pero tomé la decisión de vivir el día a día y que fuese lo que tuviese que pasar, y si teníamos que seguir, que siguiésemos, y si teníamos que ir a la próxima aventura en donde fuese, pues habría que ir a la próxima aventura donde fuese, y ya está. Intenté tener mi mente lo más positiva posible.
Bien. ¿Y Patricia? Bueno, para mí fue bien difícil la adaptación porque yo siempre he sido una mujer muy activa, con mucha vida social y como que yo hasta ese entonces también pensaba que la felicidad estaba en lo externo. ¿Ya? Yo creo que ha sido también otro de los grandes aprendizajes en que, ¿no es cierto?, que hoy en día me siento completa porque me tengo a mí en primer lugar. Pero el año pasado yo sentía que esto me venía a echar a perder la vida porque en el fondo a mí me gusta hacer muchas actividades, me gusta mucho viajar, se cerraron las fronteras, me quedaba sin vacaciones, entonces me costó mucho la adaptación, incluso cuando todavía no llegaban estas medidas tan estrictas de cuarentena. Ujú. Yo prácticamente iba todos los días al supermercado con la excusa, ¿no es cierto?, de poder salir, ver gente, y amigos me decían, pero ¿para qué te expones? Pero entonces a mí me costó mucho conciliar recuperar como el sueño, pues yo vivo sola, entonces prácticamente pasar de una vida social donde tenía a lo mejor una tarde en la casa, pero el resto de los días en muchos cursos, entonces, Ujú. al igual como decía la Fernanda, yo aproveché, se dio la oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer cursos, hacer talleres, entonces empecé a aprovechar y me adapté a estos tiempos, ¿no es cierto?, de las tecnologías, donde empecé a tomar cursos online que en un principio no me gustaba, pero que después incluso me ha permitido, hasta el día de hoy, tener grandes amistades como también con amigos, ¿no es cierto?, nos juntábamos a través de, como acá en Chile le llamamos a las fiestas, le llamamos carretes, entonces los carretes Mm. online y nos preparábamos quizás una cerveza o algo para comer los días sábados, entonces jugábamos online hasta las 3 de la mañana, estos juegos así como que uno jugaba de niño a adivinar, adivinanzas, bachillerato y cosas así, entonces fue después de todo esto como tremendo que uno al principio veía, después se fue como disipando ese miedo, porque al igual que todos ustedes también al principio muy pendiente de lo que decía la televisión, y ya después precisamente en estos cursos nos hablaban lo mismo que nosotros estamos hablando. Entonces empecé a soltar las noticias, la televisión, si ya alguien me hablaba, yo simplemente frenaba o cambiaba el tema, no en un modo de negación, sino que era simplemente que yo había tomado una decisión de seguir, ¿no es cierto?, este crecimiento o desarrollo espiritual o personal, entonces esto no me estaba aportando. Así que fue más o menos eso y claro, fue un proceso mucho más largo, yo diría que fueron prácticamente unos 3 meses, así como de entre 2 a 3 meses para adaptarme a estos nuevos tiempos. Fernanda. Bueno, cuento un poco. Bueno, en mi caso, como les decía, ya de por sí me lo había tomado un poco más positivo por el hecho de que nací, o sea, en una casa donde se miraban todos los informativos juntos, el de la mañana, la noche, la tarde, Ya. todos. Entonces ya de grande había tomado la decisión de no mirar demasiado, porque por eso mismo, por esa crianza. Cuando se dio todo lo de la pandemia, los informativos fue lo primero que saqué de mi vida. Lo único que le decía es, díganme más o menos cómo Sí. está el mundo, porque mi padre sí miraba, o lo poco que me aparecía en mi propio celular cuando uno abre. Entonces, con eso me iba manejando. Entonces, lo que es, nunca me llegó a contaminar el pánico de la televisión por esa decisión que tomé desde el Ujú. principio. Lo que sí, también un poco, en un caso fue muy lindo que pude conectar con mis papás, porque vivo con ellos todavía, y no nos veíamos casi, cada uno trabajaba hasta tarde, llegábamos, era hola, chau, y a dormir. Entonces, ese rato que, o sea, el estar en casa, mi papá tuvo que cerrar, donde él trabaja cerró, la única que salía era mi mamá por un tema de que eran los servicios esenciales. Entonces, justamente, estando con mi papá, lo que al principio le costó horrible el tema de estar en casa, yo decía, fíjate que es todo. Una licencia, uno tiene una licencia y trabaja en la casa, arregla la casa, siempre estás haciendo algo, nunca descansas, nunca parás. Fíjate que son 35 años de Ujú. trabajo, o sea, tomalo como mes. Entonces empezamos a hacer cosas más del disfrute, entonces compartí con él algo que no compartí nunca. Entonces, todo ese pequeño, esa cantidad de recursos chiquitos, hicieron que mi estadía no fuera tan compleja, mi adaptabilidad, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, me pasó también
El tema del insomnio, eso sí lo sufrí mucho, que me dormía a las 7 de la Yo mañana, también. porque había perdido el hilo. Exacto, me había empezado a trabajar, a estudiar tanto también para tener la cabeza ocupada, no dormía. Entonces, bueno, ahí eso sí me costó como un mes y medio a dos, y creo que muchas personas, de hecho, me contactaron por eso, por el insomnio, porque los emprendedores fue donde más lo notaron. Ese trabajo excesivo, no por lo que la pandemia estaba mostrando, que a partir de ahí iban a ser las redes, lo que iba a estar más prendido, ¿no? Más encendido. Sí, sí, el tema del insomnio, yo también pasé por eso. Y aún hoy, aún tengo un poco, porque yo era una persona que respiro 3 veces, el tema meditación y ya me quedo dormido, ¿no? Y hoy, no sé si es que ahora tenemos tantas posibilidades como el tema de los cursos, pues de estudiar y mucho más tiempo para invertir en nosotros mismos que antes, ¿no? Que yo creo que la mente aún no está preparada para toda esa información, ¿no? Y yo creo que es eso que pasa. Pelo menos a mí me está pasando un poco eso. Cojo las flores de Bach, pongo a las gotitas, tomo para relajarme, porque si no estoy eléctrico durante todo el día, incluso por la noche. ¿Cuánta Entonces, energía? sí, es que nosotros estábamos en un momento como viviendo en piloto automático, ¿no? Lo que yo veo es que no sabías dónde estabas, porque estabas en el sitio, pero pensando ya en el otro sitio donde deberías estar, o podrías estar, ¿no? Con el tema del trabajo. Y cuando eres emprendedor, pues más todavía, porque tú haces todo, ¿no? No es una cosa, una pequeña empresa, es como uno, y aún más, siendo tuyo el negocio, pues tú trabajas 100 veces más que tener empleados, ¿sabes? El empleado va para su casa después de las horas trabajadas y se acabó, pero tú en cuanto emprendedor, pues estás con el negocio, estás con las cuentas, estás viendo lo que está pasando con la economía, entonces son muchas cosas, ¿no? Es algo notasteis en relación a las familias, familias en general, ¿no? Familias de una persona, de la persona con su mascota, familia numerosa. Porque para mí lo primero que vino, ¿no? Cuando yo veía esas familias todas unidas, ¿no? Pensando en lo positivo, unidas, ¿no? Porque había también muchos procesos, ¿no? Como vosotras sabéis, en consulta también aparece mucho de ese tipo de conflictos familiares, ¿no? Pero yo observaba un poco el tema familiar como una oportunidad de que esas familias, pues los padres pudieran pasar realmente los valores que ellos tenían para sus hijos, ¿no? Porque lo que yo veo en nuestra sociedad en general es que nosotros vivimos en un sistema institucional, es decir, yo tengo un hijo, pongo en la guardería, una institución para cuidar de mi hijo. Luego, cuando mis padres son mayores, pongo en la residencia porque yo no voy a cuidar de mis padres. Es decir, tú en el trabajo, es decir, es todo a nivel institucional. ¿Y dónde están los valores humanos, no? Entonces yo decía, eso es una oportunidad inmensa, muy grande, ¿no? Para que esas familias puedan pasar realmente los valores que quieren pasar para sus hijos y observar las emociones que pasan también con ellos. Porque es mucho más fácil decir una profesora que está pasando algo con tu hijo que tú misma ve lo que está pasando con tu hijo. Entonces, para mí, yo te digo, yo dije que algo más positivo está regalando a las familias de poder estar com seus hijos, de serem criativos, de estar com eles, criando dinâmicas para passar o tempo, não? Hacer atividade física em família, aunque fuera em casa, pero eram tan, vamos dizer, eram tantos aprendizajes positivos que eu veia a nível familiar que eu, graças à pandemia, por venir, por enseñar a los padres, ¿no? A tener sus hijos y a cuidar de sus hijos y olvidar del tema institucional porque es,
¿Cuáles son los valores? ¿Cómo consigues pasar valores si tú trabajas todo el día, llega el fin de semana, ya vas a hacer otras actividades que, ¿dónde están los sentimientos, los valores de esa familia? ¿No? Entonces, para mí eso fue algo muy positivo. No sé cómo vosotras veis un poco eso. Pues sí, es que hoy en día es muy difícil, la verdad. Quizás, no lo sé, porque yo no soy madre todavía, ¿no? Pero yo creo que es un poco complicado pasar los valores a los niños porque no pasamos tanto tiempo con ellos como seguramente a más de uno les gustaría, porque hay que salir a trabajar para ganarse el dinero y porque hay que hacer muchísimas cosas y a mí me pasa ya sin tener hijos, mi día es muy corto, ¿no? O sea, parece que me acabo de despertar hace una hora y en realidad han pasado un montón de horas ya, ¿no? Que estoy despierta. Entonces, pues sí, uno de los grandes beneficios de la pandemia es haber podido disfrutar de la gente con la que vives, haber podido transmitir 100% esos valores y ese tiempo a tu familia. Bueno, yo tengo amigas que sí que tienen nenes pequeñitos y ellas me Ujú. contaban que estaban todo el día haciéndoles gincanas o haciéndoles pintar, pues, un sinfín de cosas para que ellos se entretuvieran y no Qué guay. notasen que estaba pasando algo muy fuerte ahí fuera. Porque claro, ¿cómo le dices a un niño que no puede salir de casa cuando todos los días ha salido de casa y ha ido al parque y ha visto a sus amiguitos, ¿no? Eso imagino que tuvo que ser un poquito duro de vivir por esa parte, porque ellas me decían, es que me pregunta todo el día cuándo podemos ir a la calle y yo no sé cuándo se puede salir. Entonces imagino que sí, que es muy duro. Yo en mi caso, bueno, pasé la pandemia con mi pareja y la verdad que sí que nos vino muy bien porque trabajábamos muchísimas horas al día, muchísimas, y entonces, bueno, pues no estás tanto tiempo como tú quieres, no dedicas tanto tiempo como te gustaría a esa persona, por lo menos a mí, ¿no? Ujú. Tenemos el tiempo para dedicarnos uno y al otro porque no había nada que, ninguna obligación, ¿no? Que te obligase a ir a un sitio y mantenerte alejado. Por eso, bueno, también vino para bien, pero para muchas otras personas se dio cuenta de que la persona con la que estaban no era, no estaba a la altura de sus ideas o no lo sé, que no había tanto feeling como ellos pensaban, ¿no? Entonces, bueno, pues de un modo u otro todo el mundo abrimos los ojos, tanto para Siempre bien para como para... bien, Exacto, siempre para exacto. bien. Por supuesto, porque los cambios siempre son para bien, aunque al principio nos cuesten, Ujú. tal cual. Y bueno, yo en mi caso, que pasé la pandemia, me considero muy afortunada de no haber estado entre cuatro paredes en una casa, de haber estado en un hotel, eh, Ujú. porque, bueno, mis compañeros del trabajo, que para mí ya eran como una familia allí, ¿no? Porque éramos pues todos extranjeros en un mismo sitio, que pues quieras que no te unes, ¿no? Porque Sí. compartes muchas cosas, pues nos unimos más todavía. Pasábamos 24 horas juntos, desde las 7 de la mañana hasta la última hora de la noche. Y bueno, también entiendo lo que contabais, ¿no? De que como que se perdía un poco la noción del tiempo, porque también otras amigas me contaban en estados de desesperación que no podían dormir o que eran las 7 de la madrugada, iban a acostarse ahora y se levantaban a las 11 Ujú. de la noche. Bueno, cosas que por Sí. suerte a mí no me tocó pasar porque yo sí que a tal hora tenía que ir a un sitio a coger comida porque si no, no iba a comer en el día de hoy, ¿sabes? Entonces, Ujú. menos sí que marqué unos hábitos y no me vi afectada en eso. Patricia. Bueno, yo he pasado toda la cuarentena y toda esta situación sola, vivo sola, tengo un perro, que afortunadamente tengo un perro porque esto también me llevó a pesar de las restricciones son macabras acá, de hecho ahora tenemos 2 permisos al día, nosotros actualmente estamos en una cuarentena bien complicada, tenemos 2 permisos en la semana, entonces ahí también donde uno dice, voy a confiar en la vida, en que no me pille la policía, en que no me pillen los inspectores, y más o menos programando al perro, pero teniendo esta posibilidad de tener contacto con la naturaleza también, que eso es, yo creo que lo que más
ha perjudicado a las personas, más que el hecho del contacto social, es el hecho ¿no es cierto?, de despertar en la casa, estar todo el día. Hay gente que de verdad que no salió nunca, ni por miedo, o porque no tenía ninguna razón para salir. Entonces yo al menos pude vivir los procesos de invierno, de primavera acá, en una forma más positiva. En un principio, cuando estaba con mucho miedo, yo prácticamente quería que mi perro levitara, porque le puse hasta botas, para después desinfectar las botas, ¿no? Sí, fue terrible. Pero después me di cuenta que en realidad era una tontera, que el miedo solamente estaba en mi mente y que finalmente, como decías tú, Renato, o sea, viene un proceso de aceptación de esto. Por algo nosotros estamos acá, por algo decidimos vivirlo a nivel, en el inconsciente colectivo decidimos vivir esto en forma mundial. Ahora, en cuanto a mi familia, yo tengo mis papás que vivimos relativamente cerca, ahí ingeniándomela para poder ir a visitarlo, que los permisos eran 2 veces, pero uno tenía que distribuir en el supermercado o hacer otro tipo de trámite, y duraba 3 horas el permiso con los papás y a 5 metros de distancia. O sea, yo con un paraguas fuera en el estacionamiento, hablando con mis papás, y así que fue bastante... Ahora no lo veo como algo duro, lo veo como algo como anecdótico, la verdad. También, a diferencia de lo que decía Estefanía, se terminó una relación de pareja. Entonces, para mí, yo al principio también caí en esta victimización de que la pandemia me había arruinado la vida. También yo sentía que la responsabilidad era de otro, pues, o sea, otra persona me tiene que hacer feliz, otra persona me tiene que cuidar. Hoy en día no, porque la persona que se tiene que cuidar es uno la que toma las medidas, y también desde la aceptación, que si en el fondo es, si yo tomo las medidas necesarias, y si este virus no sé, me ataca, si yo tomo esas medidas, y si yo soy positiva, y si yo creo en la vida, quizás yo tenga un sistema inmunológico que sea asintomática, o que en el fondo tenga los menores niveles, ¿no es cierto?, de sentir síntomas. Así que, prácticamente, como decía, si bien es cierto, lo viví sola, pero fíjate que en esta soledad de estar sola en mi casa junto a mi perro, me sentí más acompañada que nunca, porque igual aparecieron muchas amistades que estaban muy preocupadas de mí. Se creó un grupo de amigos con los que hacíamos estas fiestas virtuales. Sí. Y a través también de ese grupo se creó también un subgrupo en la cual era como para llorar, por decirlo así, cuando uno tenía pena o sentía mucho miedo. Entonces hacíamos especies de meditación, teníamos destinado un día como especies de ejercicios, como de técnicas de liberación emocional. Así que ha sido realmente, como hemos explicado acá, que si bien es cierto, las cosas están pasando, el panorama no se ve fácil en ningún lado, pero todo va a depender de la interpretación que cada uno de nosotros le da. Así que eso es lo que quería compartir. Muy buen mensaje. Sí. Gracias. Sí. Bueno, en mi caso, bueno, a nivel de familia me pasa como Steffi, que no tengo hijos, entonces desde ese lado lo único que puedo decir es, en base a mis amigas que me contaban la felicidad que tenían sus hijos de tenerlas todo el día en casa. Ellas no tanto, porque ya no sabían qué inventar, me decían, bueno, ya no sé qué jugar, ya no sé qué hacer, pero a su vez se daban cuenta de lo valioso, ¿no? Que era este tiempo juntos, que ni siquiera eran, o sea, me explicaban lo desconectadas que estaban de sus niños, que ni siquiera sabían que los extrañaban tanto, ¿no? Estas horas, el verlos tanto en casa, les impactó darse cuenta que a sus hijos les impactaba verlos en casa. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, wow, estamos muchas horas afuera, estamos muchas horas sin capaz de darnos un abrazo, un niño, lo que sea, y realmente un niño siente muchísimo esa diferencia, ¿no? El tener a mamá en casa o a papá, que vengan unas horas y capaz que comamos juntos, realmente es diferente. Entonces, eso creo que fue lo más marcado. Lo de las relaciones tal cual, lo vi muchísimo también acá, esto de que te dieras cuenta que realmente la persona con la que estabas no era la que querías, o darte cuenta que no valoraste tanto a la persona que estaba a tu lado, fueron como las dos caras Sí. que las
darte cuenta del valor que tenía la persona a tu lado, porque pasabas muchas horas también afuera trabajando. Y en lo personal, lo que sí me tocó con mi familia fue, uno, mi cumpleaños, porque yo cumplo ahora el 20 de abril, entonces ya van 2 años que el cumpleaños ya no existe, entonces eran mis papás y yo, por ejemplo, y Zoom con mi hermano, por ejemplo. Eso fue una de las cosas que más me choqueó, porque siempre tenía como cumpleaños con mucha gente. Y las navidades nosotros pasamos 42 personas, eran primos, tíos, somos un montón, alquilamos un lugar y todo. Entonces, todo eso se perdió. Y en mi caso, a nivel familiar, eso fue creo que el quiebre más grande de todos, lo que más sentí de todo esto. Mm. Yo veo que así, nosotros con Internet, ¿no? Pasamos a ser muy creativos en crear grupos, como dijo Patricia. Pues yo también hacía pues cenas virtuales, pues abrió el Zoom y cada uno pues estaba cenando todos juntos. Y yo creo que siempre buscamos la forma, ¿no? De buscar el positivo y de tirar para adelante, ¿no? Sí, yo creo y pienso que Internet es como una salvación en todos los aspectos, porque tú tenías como, pues, leer, ver lo que quisieras, pues, Netflix, pues, yo creo que fue el boom de Netflix, fue el tema de la pandemia, estudiar, hacer cursos. Yo creo que Internet, incluso en esta pandemia, estamos juntos aquí por la pandemia y por Internet. Porque si no, no estaríamos juntos, no, no habíamos, pues, nos encontrado, ¿no? De manera física sería mucho más difícil, ¿no? Imagínate. Entrar en contacto físicamente, una en Canarias, la otra en Chile y Uruguay. Sería casi imposible. Entonces, yo veo que esa enseñanza, ¿no? De la pandemia, algo muy positivo, fue tener la herramienta de Internet para apoyarnos en ella, ¿no? Buscando los contenidos que queríamos, pues creando contenidos para ayudar a las personas también, ¿no? Y atender de manera online. Eso, desde que yo empecé, que yo siempre quise online, siempre. Tenía la consulta, pero siempre quería direccionar a todas las personas para el online, porque siempre me encantó el online, ¿no? El medio. Y no veo como un medio que separa. Nosotros estamos conectados aquí. Hay sentimiento y energía que estamos intercambiando aquí. No es un medio tan frío como las personas dicen, es que ahora va a ser todo online. Ya pasaron situaciones en la humanidad que eso no tenía. Entonces nosotros tenemos que agradecer muchísimo por todo, ¿no? Que tenemos. Y Internet para mí es otro de los grandes regalos, ¿no? de la pandemia, ¿no? De poder crear en Internet muchas soluciones para la vida de los demás y para nuestra propia vida. Otro punto, ¿no? Que para mí me llamó muchísimo la atención fue el tema de la naturaleza, ¿no? Es el tema de la contaminación, de la forma que bajó muchísimo lo que es la contaminación. En España, yo tengo una media aquí que me pone que son 53% de menos contaminación en todo el país. Entonces, yo creo, son mis ideas, de que esa pandemia fue una forma que Gaia o la naturaleza hizo para frenar la acción del humano, porque el humano estaba usando de los recursos que había en la naturaleza de una forma tan triste, ¿no? Porque al final es un planeta, nosotros hacemos parte de ese planeta y nosotros mismos estamos destruyendo ese planeta con ese interés económico, ¿no? Del sistema en general. Entonces, cuando yo veía eso, ¿no? Que la Tierra puede respirar y gracias a la pandemia, ¿sabes? Los animales, cuando nosotros veíamos, ¿no? Esas escenas, ¿no? Entrando por las ciudades, ¿no? Eso me parecía tan bonito y yo decía, Dios, qué bonito aprendizaje. ¿Sabe qué momento más espectacular estoy viviendo, ¿no? Y gracias por vivir ese momento, porque para mí fue una de las cosas que me tocó muchísimo, como algo positivo de la pandemia, el tema de la naturaleza y cómo ella respondió, ¿no?
como los ríos estaban más limpios, como el tema del aire, los animales, es decir, yo solo veo positividad, ¿sabes? En ese aspecto. Vosotros visteis, notasteis algo, el silencio también, ¿sabes? Que yo escuchaba las gaviotas aquí, que yo vivo en el norte, en Galicia, pues se escuchan mucho las gaviotas y yo decía, mira qué paz. ¿Será que las personas no están sabiendo disfrutar de ese momento? ¿Sabes? ¿Y vosotras? ¿Cómo, cómo visteis el tema así un poco de la naturaleza y todo eso? Tal cual, yo creo que muchísimas personas no estaban sabiendo disfrutar de ese momento porque lo que más reinaba era el miedo, ¿no? Mm, El no saber. Pero por supuesto que el planeta recibió un respiro muy merecido de nosotros y de todo lo que las cosas no buenas que aportamos en él. Fue un respiro, un descanso, una sanación muy sí, sí, necesaria. Y como hemos dicho bien antes, yo siempre creo que todo pasa por algo. Sin duda, probablemente este COVID llegó para que el planeta respirara porque no podía más. A mí me encantó también cuando empecé a ver los vídeos de los animalitos que se metían en las ciudades. Yo me siento muy conectada a la naturaleza. Me encanta el mar, los animales, las plantas, todo me encanta. Y eso pues a mí me dio muchísima alegría también. Bueno, de hecho, allí en el hotel en el que estábamos era en la playa, por suerte, que veía el mar todos los pues días, sí, que lo necesito, ¿no? Porque soy de la costa. Y entonces, claro, antes cuando yo bajaba al mar a darme un baño, no, pues no había tantos animalitos, ¿no? Pero cuando tú te acercabas a la playa, empezaban a venir peces muy grandes que ujú, normalmente no veíamos ahí. Y claro, pues era alucinante, ¿no? Era saber que no hay turistas que están en el agua todo el día y los animales asustan. Ellos se acercaban, recuperaban lo que era suyo, ¿no? Porque es de ellos. Entonces, sí, por pues sí. supuesto, esto fue un regalo para el planeta. ¿Y vosotras? Mira, igual como dicen ustedes, ahora también yo creo que Fernando igual me entiende en este aspecto de que nosotros veíamos primero lo que les pasaba a ustedes, ¿no es cierto?, en Europa, hasta que llegó acá a Sudamérica. Entonces, acá, al menos en Santiago, lo que más se vio fueron los pumas. Los pumas habitan en una cota de una cantidad de metros a nivel del mar, pero ya bajaron después a lugares que eran más planos. Entonces, igual era interesante, pero igual el problema fue que muchos de estos pumas eran cachorros y se estuvieron perdidos. Pues después Mm, no encontraron a su mamá, por decirlo así, pero igual lo tomó, ¿no es cierto?, las instituciones correspondientes para hacerle análisis, ponerle un chip, ¿no es cierto?, y después liberarlo una vez que estuviesen en el peso, ¿no es cierto?, y eso también les permite a lo zoológico hacer investigación, porque como les colocan GPS, entonces los van ahí después, si los quieren localizar, pueden hacer bastante estudio. Lo otro que a mí me llamó la atención acá, que nosotros acá en Santiago ya hace mucho tiempo que no llueve como llovía antes. Entonces el año pasado fue un poco más lluvioso y como no hubo tanto como caminatas, ¿no es cierto?, a nivel de cerro, cuando yo empecé a volver a hacer los trekking, que en un comienzo debo confesar que lo hice en forma clandestina, porque yo no salía de la cuarentena, mis amigos sí, entonces mm, ya no importa, salgo nomás. Y ver las orugas o las cuncunas caminando, pero de una manera así, muchas, que eso yo no lo veía desde que tenía, no sé, 5 o 6 años. Después acá nosotros tuvimos como un ataque, una invasión de polillas, que en un comienzo las personas reclamaban que prácticamente no se podían abrir las ventanas, pero yo después les explicaba, es que tú tienes que tomar en cuenta que estuvimos todo el invierno donde la gente no se fue a sentar en los parques, no invadió el espacio de los insectos, entonces claramente
los huevos pudieron convertirse en capullo y después finalmente en mariposa y polilla. Entonces, no hay que verlo como una invasión o como que hay otra plaga, sino que hay que verlo como esta naturaleza que se está mostrando y que nos está mostrando a nosotros lo que son y en el fondo se están haciendo respetar también. Y eso yo creo que también al difundir este tipo de mensajes, sobre todo cuando hay niños, también después el niño va captando de que finalmente este animal es un ser vivo sensible, en la cual yo también me tengo que preocupar y de respetarlo. Y eso a muchos niños acá no habían visto estas polillas, esta cantidad de mariposas, estas cuncunas en el cerro, y ya no desde la forma mejor como lo vivía cuando yo era pequeña, que uno como que las pisaba, ¿no es cierto? No, ya uno ya tiene el respeto por el caracol, entonces eso más o menos lo que se vivió acá. Así que yo también estoy totalmente de acuerdo que esto fue un respiro y un alivio para la naturaleza y un aprendizaje que ojalá muchas personas aprendamos de nuestros hermanos menores que son los animales, a respetarlos sobre todo. Sí, es verdad. Bueno, comienzo entonces. Acá lo mismo, lo que fue la playa, más que nada yo vivo en la costa, a unas 5 cuadras de una playa, y lo que noté más era que antes vos veías 1 o 2 pájaros en la costa, y un día bajé, ya estábamos saliendo nosotros de la cuarentena, y había alrededor de unos 50 pájaros en la orilla, y dije, wow, esto no es normal, claramente algo había cambiado. Ese fue el primer contacto a nivel de naturaleza. Y después lo otro es el aire de hecho de los autos que frenaron, que ya no se utilizaba tanto, vehículo, también cambió muchísimo, mismo en la ciudad de Montevideo, que es donde yo vivo más hacia afuera, entonces ya el aire es diferente. Pero yendo a Montevideo también ha cambiado, incluso hasta el día de hoy, porque hay menos movilidad que antes. Mucha gente sigue trabajando online, entonces eso también ha disminuido. Y después, bueno, también estuve viendo los videos de España, que me morí de amor, que yo decía, no sé si es verdad o era que los habían creado los videos, pero ya después empecé a darme cuenta de que era muy probable. Había un jabalí, creo, en medio de la ciudad, no sé si es real eso o no, pero bueno, fue uno de los que vi. Y digo, wow, qué increíble, ¿no? Qué necesidad que teníamos de eso. Sí. Y también de ir nosotros hacia adentro, ¿no? El hecho de, yo decía, yo no me di cuenta lo acelerada que estaba y lo estresada que estaba haciendo, que era una persona que meditaba de por sí, que ya estaba como con mi foco en lo positivo. Cuando estuve dentro de mi casa y no me quedó otra que ir hacia adentro que meditar y demás, ahí dije, wow, esto es calmarte, esto es bajar, esto es conectar con tus emociones, esto es darte cuenta si estás mal, si no estás mal, si estás triste, enojado, diferenciar entre una emoción y otra, porque muchas veces en la diaria vamos tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta si estamos enojados, angustiados, tristes, qué es lo que nos pasa. O sea, nos sentimos raros, nos sentimos molestos, pero no reconocemos, no nos detenemos. Y en esos días no te quedaban muchas opciones. Personas que eligieron hacerlo, como en el caso seguramente de ustedes y en mi caso, elegimos cómo conectarnos con nosotros, pero hay otras personas que no les quedó otra opción y lo tuvieron que hacer. Y reconocieron una parte de ellos que no existía, o sea, que no estaba a la vista más que nada. Entonces creo que eso fue una de las cosas más valiosas y también nos permitió valorar la naturaleza desde otro lugar, porque en lo personal que vivo afuera, me pasó que no, o sea, valoraba mi casa, pero no en nivel que la valoré ahora diciendo, wow, hay gente que está en 4 paredes en un edificio y no puede ni siquiera bajar el piso de abajo, y yo estoy en una casa que tengo patio delante y patio atrás. Ya eso me hacía dichosa. Entonces, o sea, darle ese valor a mi casa, el hecho de que sea en un balneario, me cambió la vida, me cambió la percepción de mi vida, realmente. Qué guay. Es que siempre podemos sacar lo positivo. Siempre. Yo creo que la perspectiva quien da somos nosotros mismos, ¿no? Y dentro de lo que está en nosotros. Si nosotros estamos conectados con nosotros mismos, es más fácil percibir toda esa sutileza, ¿no? De lo que es la naturaleza, el ser humano, la gestión de las emociones, ¿no? Y que en ese momento, pues, fue un regalo. Para mí, hoy yo veo solo regalos por todos los lados, ¿no? Con el tema de la pandemia.
Ya son las 10:10 aquí. Ahora que estoy relajado, ¿no? Porque como no estaba consiguiendo conectar a todas, yo estaba ya que no podía. Pero al final no podemos seguir por mucho más tiempo, ¿no? Aquí son las 10, vosotras, Estefanía, las 9, ¿no? Sí. Ahí. Pues para finalizar, quería saber un poco de vosotras, ¿no? ¿En qué trabajáis en el medio online? Si queréis hacer alguna publicidad de algún producto que tengáis, ¿no? Alguna mentoría, alguna consulta. Es un espacio libre ahora para cada una, pues invitar a los seguidores a conocer más de vuestro trabajo, de manera Bueno, pues aleatoria, el que quiera. Pues mi proyecto, como bien comentabas antes, se llama Mejorando y bueno, pues fue creado en Cuba en medio de un confinamiento. Y bueno, de hecho va a ser un año ahora, el día 6 de abril, que me parece que es el martes, va a ser un Sí. año, creo oficialmente en las redes, ¿no? En Facebook primero. Y, y bueno, pues lo creé porque allí decidí pues coger a todos mis amigos, mis compañeros y hacer con ellos clases para que nos moviésemos, para que estuviésemos tranquilos pensando en otras cosas, ¿no? Ujú. Intentar pues juntarnos y pasarlo lo más llevadero posible. Entonces, bueno, como allí en Cuba el tema del internet estaba un poquito complicado, no pude lanzarlo del todo online. Pasaron muchos Sí. meses y ahora que estoy aquí en España, pues bueno, primero estoy empezando presencial y muy Mm. pronto sí me gustaría pues empezar a hacer más cositas a través de las redes. Tengo todavía que valorarlo, pero bueno, mejorando surge para eso, para ayudarte a mejorar tus hábitos siempre y cuando quieras hacerlo y estés preparado poquito a poquito, progresivamente y para sentirte mejor contigo mismo, no solamente por fuera, sino por dentro, porque lo Sí. que se ve por Conexión fuera cuerpo, ¿no? Y es mente. por dentro. Muy bien. ¿Vosotras? Bueno, yo a través de mi Instagram, mi árbol está sanando, yo soy terapeuta transgeneracional, estoy realizando desde el año pasado terapias 100% online. Eh, Básicamente la terapia transgeneracional consiste en hacer el análisis de tu árbol genealógico, porque a través de comprender la historia, nuestra historia familiar, nosotros podemos sanar lo que son los bloqueos, las lealtades familiares, de lo cual vamos a hablar más adelante, los programas que nosotros vamos repitiendo. Así que básicamente hago eso, también hago lecturas de tarot evolutivo, donde también podemos analizar cuando la persona no tiene mucha información de sus ancestros, el tarot nos permite hacer un análisis de lo que son los programas, ¿no es cierto?, que va repitiendo de sus papás o de sus abuelos. Así que eso básicamente, de hecho hoy día nosotros cerramos un concurso de tarot evolutivo donde estamos regalando conjunto otras 3 terapeutas, 4 lecturas de tarot. Así que si los que desean pueden ahí participar, todavía estamos a tiempo. Eso, muchas Qué bien. gracias. Voy a participar también. Me parece muy Vale. interesante. Bueno, les cuento un poco, yo también soy terapeuta, con el caso de trastorno transgeneracional, pero dentro de la Mm. biodescodificación, la hipnosis o la regulación, que son técnicas que en realidad yo las trabajo un poco en distinto en el sentido de que hay personas que conectan con la biodescodificación y hay otras que no, porque son protocolos más cortos y directos, entonces hay personas que les sirve más la hipnosis o la regresión. Entonces, acá claro, pues muchas veces se genera esta duda, y se puede trabajar con cualquiera de los tres, patrones de conducta, creencias limitantes, temas emocionales, cuando por ejemplo repito parejas o temas económicos. A mí me gusta trabajar mucho con emprendedores, las creencias limitantes de dinero, de finanzas, ¿no? Tengo de hecho un programa que se llama Acción y Reacción, que está en mi página web, que es mi nombre. Lo pueden ver ahí, descargar. Y también dentro de muy poquito voy a lanzar un curso cortito, son 6 encuentros, donde vamos a trabajar cada encuentro una emoción
enojo, miedo, o sea, las Qué emociones bien. básicas del ser humano. Y dentro de cada una, por ejemplo, en el enojo vamos a trabajar todo lo que es conmigo mismo, el enojo conmigo mismo, con papá y con mamá, que son como lo principal, ¿no? Luego, por ejemplo, en tristeza se trabaja duelo, pérdidas, rupturas. Cada una va a tener como sus temas base, ¿no? Así que bueno, les invito a estar atentos a mis redes también por si quieren saber. Muy bien. Pues yo trabajo como terapeuta holístico, tengo muchas herramientas y yo definí como terapia multidimensional para tratar el ser en todas sus dimensiones, desde el físico al emocional y también al espiritual, energético, ¿no? Y también estoy creando un programa, una vivencia virtual, que es una vivencia muy completa que son 21 semanas, es mucho tiempo, pero sí que ya apliqué ese método y funcionó muchísimo para muchísimas personas y es muy bonito, ¿no? Poder hacer con que esas personas también se iluminen, porque van a conocer las herramientas y también van a poder aplicar esas herramientas para ellas, desde el Reiki, de las flores de Bach, de la programación neurolingüística. Entonces, es un poco el proyecto que yo estoy desarrollando en ese momento. Y la consulta, pues, en la bio está el link para cubrir lo que es el formulario, para tener un encuentro inicial de 30 minutos gratis. Y a partir de ahí nosotros pues vamos explicando lo que es el proceso, ¿no? Porque son muchas herramientas y juntar todo en una única terapia necesita una explicación con más tiempo. Pues muchísimas gracias por vosotras me apoyar en ese proyecto. Quiero recordar que la próxima semana, próximo domingo, día 11 de abril, nosotros vamos a estar aquí juntitos de nuevo y en esta ocasión vamos a hablar de la conexión entre el cuerpo y la mente. Y esperamos todos vosotros aquí con nosotros, ¿vale? Pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. A todos. Muchas gracias.